Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Buenos días, profe, muy bien. ¿Y usted? Pues bien, bien aquí, con un poquito de sueñito, pero pues vamos a darle. Bueno, ya vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Hoy nos toca la materia de gerontogeriatría, en donde vamos a estar viendo pues ya propiamente algunos de los cambios que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir revisando en la actividad que estuvieron visualizando que se quedó la semana pasada. Hoy vamos a conceptualizarlos un poco. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente ya nos atañen las cosas propiamente de los cambios biológicos. Vamos a ver también cambios psicológicos y cambios sociales que ocurren con el adulto mayor. Evidentemente esto en contraste con pediatría, el día de ayer veíamos que por ejemplo nosotros vamos a ver la proliferación celular para poder generar células nuevas, reparar la piel y que su cuerpo del paciente pediátrico pues pueda en algún momento determinado adquirir otras características físicas y fisiológicas. Pero ¿qué pasa en el adulto? Bueno, pues vamos a ver que estos cambios, mientras por un lado los pacientes pediátricos van a tender a evolucionar, en el caso de los adultos mayores, pues todo va a tender a involucionar. Es decir, va a haber una menor reproducción, va a haber por lo tanto cambios en la estructura y en la anatomía de cada uno de sus órganos y de sus tejidos. Y para que esto ocurra, pues evidentemente todo esto o todos estos cambios son productos de las mismas modificaciones que va sufriendo la célula desde un punto de vista genético. Vamos a ver que por ahí les he mencionado tanto de una teoría que es la teoría de la programación celular y genética, y hagan de cuenta como que nuestras células tienen un reloj programado en el cual van a tener que empezar a disfuncionar o van a tener que no realizar sus procesos de manera adecuada. Incluso ni la misma biología de la célula empieza a ser de manera normal. ¿Esto qué significa? Que pues cada una de las características que desarrollaban en su momento con la misma facilidad, con las mismas características para formar un tejido nuevo, por ejemplo, pues aquí ya no se va a generar de una manera significativa. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver tantos cambios en la anatomía de las personas adultas. Y por ejemplo, vean aquí que nosotros tenemos que la apoptosis, que es una de las muertes de las células más importantes que vamos a ver en el adulto mayor, pues tiene que ver precisamente con estos cambios genéticos
en los cuales nuestras células ya no van a tener esa generación eh, pues normal como tal de nuevos elementos, ¿no? Como por ejemplo la piel. En este caso, si hablamos del hueso, pues también vamos a ver que va a haber procesos de regeneración mucho más lentos. Incluso, pues obviamente ya no son de la misma forma ni de la misma calidad. Y bueno, pues entonces es importante que en este sentido nosotros recordemos que el proceso del envejecimiento es un fenómeno multifactorial, ajá, que es universal y que es irreversible y tiene que ver en diferentes escalas con muchos elementos que son parte de la nutrición y que tienen que ver con ese precisamente disfuncionamiento celular. Hablamos de moléculas, proteínas y genes a nivel celular y a nivel tisular. Por ejemplo, veíamos nosotros la piel, ¿no? ¿Qué características ustedes veían en la piel del adulto mayor? Las arrugas. Ok, las arrugas, ¿qué más veían? Pues la resequedad, o sea, ya su humectación ya no está Y las tan manchas en la piel, ¿no? La humectación, las manchas en la piel, muy bien. pliegues. Que ya no tiene la misma elasticidad, ¿no? Que incluso Sí, de está hecho, más delgada, que es más fácil de que se pueda lesionar. Incluso hasta las lesiones son más severas. Les ha tocado ver, o no sé si alguna vez hayan visto algún paciente adulto que con un rasponcito se llevan un buen pedazo de la piel. No sé si lo hayan visto. sí, profe. Entonces, como que tiene esa sensibilidad todavía mucho más aumentada y por lo tanto, pues la cicatrización y todos los fenómenos que tienen que ver con esa reparación celular, pues cada vez se complican más, cada vez tienen como que mayor tendencia a disminuir. Y bueno, pues la apoptosis, como les mencionaba, es una demolición controlada, es un proceso dependiente del adenosintrifosfato, es decir, que depende de la energía. Y obviamente al carecer de fuentes de energía, pues nuestras células empiezan a envejecer y a morir. Ahorita vamos a ver algunos de los aspectos que fundamentalmente nos explican estos cambios que se van a producir a lo largo de esta vida. Ajá. Hay una respuesta de las células normales a los eventos que potencialmente pueden producir cáncer. Ojo, aquí nosotros vamos a ver muchos trastornos celulares. Por un lado, la proliferación ya no va a ser en la misma intensidad y calidad que va a ser cuando era uno joven. Por lo tanto, el proceso de cicatrización, como por poner ese ejemplo, vaya, ajá, va a ser más lento. Por otro lado, la cicatriz, ¿cómo va a ser? Pues va a ser amorfa. ¿Por qué? Porque la calidad de las células que se están regenerando no tienen la misma calidad de una célula joven. Y por otro lado, vamos a ver que también el crecimiento de estas células puede ser anormal. Entonces, en esta teoría de regeneración de las células o programación celular, también pueden surgir nuevos eventos como procesos cancerígenos. De hecho, en el adulto mayor, pues el principal o de los principales comorbilidades que ustedes llegaron a ver, pues era precisamente el cáncer de diferentes tipos. ¿Cuáles eran los cánceres que ustedes más veían en sus estadísticas que investigaron, por ejemplo? El cáncer en la piel. ¿Qué? ¿Qué más? Por En, ejemplo, en el hombre podría ser el cáncer de próstata. ajá, en el cáncer de próstata, en la mujer la cáncer de cervix, ajá, cáncer de mama, El cáncer y de mama. Ah, ya me lo exactamente. ganó, profe. Ujú, ujú. Y obviamente pues todo esto tiene que ver con esa forma anómala en la que la célula va a empezar a desarrollarse, a crecerse y a reproducirse. Y pues esto tiene una explicación. Recordemos que nosotros sustancialmente somos partes estructurales de muchas sustancias y entre ellas, pues en la genética, en nuestros genes tenemos algo que se llaman telómeros. Los telómeros son pues obviamente esas bandas que se representan en los cromosomas y con el paso de la edad estos van empezando a cortarse de tal manera que pues van produciendo cada vez más anomalías
en la reproducción y en la reparación celular, incluso en muchos de nuestros procesos biológicos y fisiológicos. Entonces, por lo tanto, pues nosotros vamos a ver esas alteraciones que se van a producir de manera crónica. Acuérdense que el envejecimiento es algo crónico, no es una enfermedad, pero son cambios que se van a ir viendo crónicamente en manifiestos en cada uno de nuestros organismos. Entonces, imagínense ahorita cómo se ven a la edad que tienen e imagínense cómo se verán esperando que lleguemos a tener una vida pues algo prolongada. Yo, por ejemplo, les puedo decir cómo se ven a los 70 años, ¿no? A lo mejor 70 años es una vida pues completamente diferente y esto pues va a traducirse en muchos cambios, en muchos cambios. Y bueno, pues estos cambios, ¿qué son? Pues son alteraciones que se producen en un organismo con el paso del tiempo, como les mencionaba. El envejecimiento pues se da desde el momento en que nosotros nacemos. Realmente se manifiesta desde que nosotros nacemos del útero materno. Ajá. Y desde ese momento nosotros empezamos a tener esos cambios en nuestro organismo. Cuando nosotros cumplimos un año más, pues por otro lado también estamos cumpliendo un año menos que nos queda de vida, ¿no? Entonces, de manera pues psicológica, tenemos que aprender y entender que el año que pasa no es tanto como de júbilo, ¿no? Sino más bien ver qué es lo que nos falta por hacer porque ya tenemos un año menos en nuestra contra. Y obviamente pues ambas partes, ¿no? Y pues también conducen a pérdidas funcionales y a la muerte finalmente. Lo mismo que pasa con la célula, lo mismo va a pasar con cada uno de nosotros. La célula va a dejar de funcionar adecuadamente para que nuestros procesos cada vez sean menos regulares y por lo tanto también tengamos esa posibilidad de morir. A diferencia de los cambios de la adolescencia que son predecibles dentro de unos años, pues dentro de cada persona envejece a una velocidad única. Por ejemplo, han visto personas, mencionábamos esto hace creo que unas 2 clases, que tenemos la apariencia física de mayor edad y pues realmente tenemos muy poca edad, ¿no? Y viceversa, hay personas que tienen mucha edad o tienen una apariencia de tener poca edad, pero su organismo manifiesta otras cosas, ¿no? ¿Sí les ha tocado ver esto? Sí, Sí, Entonces, pues uno mismo. imagínense hasta qué grado queremos llegar nosotros o con qué calidad de vida queremos llegar nosotros a futuro. Algunos sistemas comienzan a envejecer incluso a los 30 años, mientras que otros procesos del envejecimiento pueden hacerlo hasta mucho después. Y aquí se cumple lo que les mencionaba, ¿no? La esperanza de crecimiento y desarrollo máximo de cada uno de nosotros como seres humanos son unos 25 años. A partir de los 25 años, pues empieza ya a desacelerarse el ritmo de crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo y todas nuestras funciones, como lo mencioné hace ratito, empiezan a involucionar. Y bueno, entonces en el entendimiento de que este es un proceso universal e irreversible, nosotros tenemos que tener 3 perspectivas en las que vamos a centrar estos cambios que se van a producir en el adulto mayor. Por un lado el aspecto biológico, por un otro lado el aspecto psicológico y por otro también el aspecto social. Sin embargo, recuerden que aquí ya involucramos un poco más al aspecto espiritual y vamos a ver por qué. En el aspecto biológico, ¿qué nos interesa centrar o qué nos interesa analizar? Pues precisamente los cambios orgánicos que afectan sus capacidades físicas. Vamos a ver, por lo tanto, que el adulto mayor tiene un cierto grado de mayor dependencia para poder hacer sus actividades de diario o para que tenga asistencia en algunas otras actividades que le pueden resultar difíciles. En el aspecto psicológico, pues vamos a conocer un poquito más los cambios y el comportamiento que tienen los adultos mayores en cuanto a su autopercepción, en cuanto a los valores, las creencias. A lo mejor hay cosas que en su momento nunca tuvieron tanta importancia como la religión incluso. Ajá. Sin embargo, llega un momento en el que nosotros vemos a los abuelitos más enfocados en cuestiones propiamente de reflexión, en cuestiones propiamente asociadas al aspecto emocional, o cada vez tenemos más charlas pues un poco más
cívicas, digamos, en este término o en este concepto con nuestros papás. Al menos a mí me pasa mucho así con mi papá, ¿no? Mi papá ya es un adulto mayor y pues cada que tenemos una plática, pues sí, de entrada sabemos que vamos a durar rato y tendido un cierto tiempo y pues al final del día es la experiencia que ellos tratan de enfocarnos, ¿no? De transmitirnos. Pero pues también vemos esos cambios en cuestión del rol que sugieren nuestros adultos mayores en nuestra familia. Cuando tenemos reuniones, por ejemplo, vemos ese tipo de cambios, ese tipo de manifestaciones muy, muy, muy visibles, que pues obviamente los jóvenes con los jóvenes, las mujeres con las mujeres, los chavos con los chavos y pues los adultos mayores con los adultos mayores. Esos son de los cambios que nosotros vamos a poder visualizar en esas esferas. Y bueno, pues vamos a empezar con los cambios biológicos. Los cambios biológicos tienen que ver con la esfera orgánica, con la esfera de cada una de nuestras funciones, procesos y las estructuras que nos conforman. Ajá. Y recuerden que todo esto va a partir a través de los cambios que van a hacer a nivel celular. En este caso, pues ya mencionábamos que hay una disminución en número y capacidad de regeneración celular. Este es el principal cambio o de los principales motivos por los cuales el proceso de salud y enfermedad en los adultos mayores suele tener mayores complicaciones y también suele tener mayores secuelas. Hay atrofia celular y disminución del agua intracelular, de ahí que nosotros veamos esas características que mencionaba Gabriel, como la deshidratación, esa resequedad, esa delgadez que tiene nuestra piel y algunos órganos que vamos a ver y obviamente pues el agua pues es indispensable para que nuestras células por lo menos se mantengan en un funcionamiento normal. Vamos a tener sustitución de células, miocitos, en este caso los músculos. ¿Cuál era la unidad funcional? ¿Se acuerdan del músculo? En anatomía vieron esto. ¿Qué es lo que le da la funcionalidad a nuestro músculo? ¿Cómo se llama esa célula? Oscar, ¿cómo se llama la célula que le da funcionamiento al músculo? Se llama hematopoietica. ¿Se llama qué, perdón, Belén? No sé si estoy bien, pero según es hematopoietica, ¿no? No. Las células hematopoyéticas tienen que ver con el aspecto hematológico, con la sangre. Entonces, la hematopoiesis es otro proceso biológico que también va en disminución, pero como consecuencia de modificaciones Miocito, importantes. ¿no, profe? No, miocito no. Uh-huh. Cuando hablamos de miocito hablamos de célula muscular, sí, pero tiene un nombre mucho muy en particular. Esta unidad funcional del músculo se llama sarcómera y una sarcómera pues es una célula muscular. Y obviamente pues acuérdense que las células musculares tienen dos proteínas bien importantes que nos van a ayudar con la resistencia y con la capacidad de relajación y contracción muscular. Una de ellas pues es la actina y la otra es la miocina. Y en este sentido, pues vamos a ver también cómo las nefronas empiezan a sufrir cambios importantes en su estructura, impidiendo que nuestros pacientes o nuestros adultos mayores puedan realizar un proceso de eliminación de manera normal. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Vamos a ver pacientes con mayor problema para orinar, ajá. Vamos a ver que pierden la fuerza muscular, ajá. De hecho, a los adultos mayores siempre los asociamos con debilidad, con incapacidad, a lo mejor con lentitud en la realización de sus procesos, porque evidentemente se empiezan a modificar esas estructuras de su cuerpo. A nivel neuronal, pues vamos a ver que también hay una atrofia no solo de las neuronas, sino también de la corteza cerebral, la que es responsable de darle la capacidad cognitiva del razonamiento lógico,
y de memoria a nuestros abuelitos o a nuestros adultos mayores. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues vamos a ver mayor susceptibilidad de trastornos neurodegenerativos, enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, enfermedades como Parkinson y entre algunas otras como la disminución de la sensibilidad periférica. De hecho, todo esto también tiene que ver con la disminución sensorial y perceptiva de nuestros órganos de los sentidos. Vamos a ver que también en este caso hay algunas otras proteínas o tejido de sostén. El tejido de sostén, recuerden que es el tejido conectivo, y el tejido conectivo pues se encarga de darle esa movilidad, esa resistencia, esa unión a las articulaciones con nuestros huesos, la piel con los músculos, y evidentemente pues esto cada vez va a ser más complicado porque hay una mayor proliferación de células de colágeno y fibrina. Esto es tejido fibroso, por eso es que nuestras células o nuestra apariencia física empieza a tener esos cambios o esas manifestaciones directamente en la piel. Vamos a ver también que nuestros adultos mayores, como consecuencia del envejecimiento y como consecuencia de estos procesos, también tienden a disminuir de peso y tamaño de los órganos y una disminución de su función. Han visto, por ejemplo, adultos mayores que cambian completamente su aspecto fisiológico y que pierden mucho peso y también estatura. ¿Sí les ha tocado llegar a ver esto? Sí, profe. Ok, ¿y por qué perderán estatura? No lo sé, justo eso le iba a preguntar. Porque ¿Por qué empiezan a se hacerse como más Por pequeñitos. la encorvidad que empiezan a tener ¿Por qué, perdón, Fernanda? cuando se empiezan, por ejemplo, la joroba, que se empiezan a encorvar. Ok, pues esos pueden ser cambios propiamente de la estructura de la columna. Sin embargo, efectivamente en la columna vertebral es en donde está el origen de esa disminución de tamaño. Acuérdense que en la columna vertebral nosotros tenemos algo que se llama espacios intervertebrales. Estos espacios no son otra cosa más que cartílago que funciona como amortiguador para que nuestro cuerpo sostenga la mayor cantidad de peso en él. Entonces, con el paso de los años, ese cartílago se va desgastando, de tal manera que cada vez entran en mayor contacto los espacios intervertebrales y por lo tanto, pues nosotros perdemos altura, perdemos estatura. Ajá. Y no solo eso, sino que también en los adultos mayores, como consecuencia de esto, vamos a ver también mayores lesiones, tanto de columna como de nervios periféricos. Vamos a ver que tienen más problemas de ciática, lumbalgias, contracturas musculares, y esto pues evidentemente impide que realicen con mayor facilidad sus actividades. Entonces, vamos a ver que también hay otro proceso, como lo es la descalcificación, que también tiene que ver con la cuestión de la disminución de la resistencia ósea. Va a haber una disminución de la desmineralización. El hueso, por lo tanto, se va a volver más frágil y hay mayor susceptibilidad de fracturas. Por eso les digo, todo esto se asocia precisamente a una incapacidad que el mismo adulto mayor va empezando a manifestar como consecuencia de todos y cada uno de estos cambios. No sé si vamos bien hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, Ok, profe. muy bien. Tenemos otros cambios biológicos. Estos cambios biológicos pues los vamos a ver manifiestos a nivel del cabello y de las uñas. El cambio del cabello, pues obviamente sabemos que también en las capas de la piel, donde se desarrolla la melanina, ajá, vamos a ver que hay una disminución de tal sustancia, y esto pues obviamente es producido por el folículo piloso, que a su vez disminuye su producción a raíz del proceso del envejecimiento. Y ese es realmente el motivo por el cual nuestro cabello, cuando somos adultos, empieza a tener esa coloración grisácea. Las uñas crecen más lentamente y se vuelven pálidas y frágiles. De hecho, vean en las personas adultas mayores cómo también el color puede cambiar de translúcido a amarillento u opaco. En algunos pacientes se pueden volver gruesas y duras y se pueden fragmentar o se pueden romper. Ese es cambio característico en la fisiología de los adultos mayores.
Como parte también de los cambios biológicos se encuentra el envejecimiento óseo y articular. En este caso vamos a ver incapacidad o limitación de la movilidad física del adulto mayor, ajá, como consecuencia de rigidez articulatoria, rigidez musculatoria, ajá. Vamos a ver pérdida de la fuerza, que es la principal causa de este envejecimiento, descenso de la masa muscular. Ajá, nosotros vamos a ver cómo los pliegues cutáneos cada vez empiezan a ser más marcados, cómo empieza incluso a perder el tono muscular. Cuando hablamos de tono muscular, Itzia, ¿a qué me refiero con tono muscular? Las manchas en la piel. No, Al volumen de la grasa muscular. al volumen de la grasa muscular, no. Fátima Vega, ¿a qué me refiero con tono muscular? Es algo de la postura, ¿no, profe? No, ¿No? no. Es como la contracción de los músculos, ¿no, profe? Tampoco. Sería como la fuerza de los músculos, ¿no, maestro? La fuerza de los músculos es otra cuestión. Cuando hablamos del tono muscular hablamos de la forma. De hecho, ustedes vean la piel del adulto mayor y van a ver cómo hay un... Nosotros les decimos, mira, ya viste cómo se te cuelga el músculo, cómo se te cuelga la piel. Ah, pues es precisamente porque hay una disminución de las sarcómeras y obviamente el músculo empieza a atrofiarse. Esa atrofia muscular es precisamente eh, esa característica que pierden la forma nuestros músculos. Incluso le dicen al adulto mayor, haz fuerza, y cuando hace fuerza, pues el músculo ni siquiera toma una forma adecuada, ya incluso está flácido y obviamente pues ya no tenemos una capacidad, por lo tanto, de realizar trabajo, que ya se relaciona esto con la fuerza, como decían. La fuerza muscular, acuérdense que es la capacidad de nuestro cuerpo para realizar actividades. A mayor descenso de masa muscular, nosotros vamos a ver mayor incapacidad y mayor fragilidad para realizar tareas. Ajá. En este caso vamos a ver que también no se aprecia el aumento del líquido intersticial y del tejido adiposo. Evidentemente es algo que se va a ir perdiendo de manera significativa. Hay una disminución de la actividad, por lo tanto, la tensión muscular y el periodo de relajación muscular es mayor que el de contracción. O sea, vean que sí, ciertamente todo lo que es el tono muscular, la fuerza muscular, tiene mucho que ver con estos cambios que suceden a nivel de la sarcómera. Y como consecuencia de esto, pues ahí ustedes ven en la diapositiva cómo va adoptando también el cuerpo humano ciertas características físicas. Vemos el encorvamiento de la columna, vemos la mecánica postural que empiezan a adoptar como parte de esa atrofia de músculos. Ajá. Alma, buenos días. ¿No tiene problemas con su micrófono? No, profe. ¿Me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor, en cuestión al aparato cardiocirculatorio? Sí. Dice, este... Bueno, es que en mi teléfono, profe, solo están cambios biológicos. O sea, no cambió la diapositiva. A ver. Ahora, No, profe, sigue igual. ok, no se preocupe. Vamos a ver, Alicia, ¿tiene problemas con su micrófono?
Areli Cruz, buenos días. Areli Florida, Buenos días, profe. ¿a usted sí le aparece la diapositiva? Sí, ¿Me puede apoyar a leer, por favor? cambios biológicos, envejecimiento del sistema cardiocirculatorio, estructura, disminución en peso y tamaño del corazón, crecimiento de aurícula izquierda, las paredes arteriales se vuelven rígidas y la aorta se dilata. Función, enlentecimiento del llenado diastólico, puede existir galope auricular, desequilibrio hemodinámico y gasto cardíaco disminuido. Muy bien. Entonces aquí vemos, dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la estructura de nuestro corazón. Como consecuencia del desgaste muscular que ocurre con el paso de los años, nuestro corazón, acuérdense que es un músculo que conforme pasa el tiempo nunca va a dejar de latir, al menos hasta que no tenga una afección cardíaca o al menos hasta que no haya una patología bien definida como tal. Nuestro corazón, pues esa relajación y contracción provoca un desarrollo muy importante de ese músculo. Por lo tanto, cuando un músculo está bien desarrollado, tiende a aumentar de tamaño. Por lo tanto, con nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar de tamaño. Y no es que los abuelitos lo asociamos a que decimos, ay, tiene un corazón muy grande. Nosotros lo decimos en un sentido figurado, pero si nos enfocamos en un aspecto biológico, sí tiene mucha razón este dicho, ¿no? Porque precisamente ese músculo, al nunca detener su desarrollo, vamos a ver cómo nuestro corazón empieza a aumentar de tamaño. En una radiografía nosotros vamos a ver plasmada, vamos a ver plasmada esa forma en la que nosotros tenemos ese corazón grandote, grandote. Y por otro lado, es muy evidente la visibilidad de los cambios que sufren los vasos sanguíneos. Ahí vamos a ver que los vasos sanguíneos tienen una característica muy particular en los adultos, como es el endurecimiento. Vamos a ver que hay mayor fragilidad y por lo tanto también vamos a ver que se pueden realizar hematomas con mayor facilidad. No sé si les ha tocado ver en la calle también cuando vienen los abuelitos del seguro o de alguna clínica donde les tomaron alguna muestra de sangre, cómo vienen con su moretón que ya se extendió por todo el brazo. Sí, Entonces vean Sí, que profe. esto, pues, aunque uno no quisiera producir ese daño, pues a veces es inevitable porque también se va haciendo más débil y más, eh, pues más sensible el organismo y en este sentido los vasos sanguíneos. Si entonces nuestro corazón aumenta de tamaño, ¿qué creen que va a pasar con los signos vitales? ¿Qué creen que pase con la presión y con la frecuencia cardíaca? pues va a haber un descontrol. ¿No, profe? ¿Cómo, perdón? O sea que tiene un ritmo cardíaco más fuerte. Puede ser que así el pulso se llegue a percibir mucho con más fuerza, sí, pero ¿qué va a pasar con la frecuencia? ¿Baja o sube? Pues ya es un descontrol ahí, profe. Bueno, va a ser un descontrol hasta que no se demuestre ninguna patología. Así es. Pero mientras tanto, ¿qué pasará con esa frecuencia cardíaca? ¿Subirá o bajará de frecuencia? Pues se elevará, ¿no? Va a bajar, ¿verdad? Y va a bajar porque evidentemente pues el volumen sanguíneo que nuestro corazón va a bombear pues también tiene mucho que ver con la presión arterial. Dijimos que pueden haber un aumento de las aurículas, y el aumento de tamaño de las aurículas condiciona a que la presión sistólica, pueda ser incluso más alta. Vamos a tener adultos mayores con presiones arteriales de 160 sobre 70, 160, 60, y va a ser completamente normal porque son cambios característicos en los signos vitales que se producen como cambio de las modificaciones estructurales del corazón. Vamos a ver que también nuestros abuelitos pueden llegar a desarrollar hipertensión arterial,
pero esto es como consecuencia de cada una de las características que se van atrofiando de este músculo. Entonces, en un abuelito vamos a ver hipotensión arterial y vamos a ver bradicardias muy comúnmente. Estos son de los cambios más importantes. Y por lo tanto, cuando a ustedes les toque canalizar, ¿qué consideraciones tendrían que tener ustedes para realizar este procedimiento? Sí tiene que checar las venas, ¿no? Porque algunos pacientes ya, aunque sean, bueno, adultos, pues utilizan hasta ¿cómo se llama? La jeringuita pediátrica, y como sus venas son más delicadas, tienes que tener también los mismos cuidados como un bebé, ¿no? Así es, efectivamente. Y aún así, ayer, por ejemplo, tuve el caso de una paciente que llegó con un evento cerebrovascular. Era una paciente de 90 años y me llama mucho la atención porque estamos todos así como que en shock, porque decimos si quién le da o quién la canaliza, ¿no? Y pues todos cuando estuvimos revisando la piel de la paciente adulta, pues veíamos que no tenía ni una vena y las únicas que se veían eran como dos hilitos ahí medio raros que dices, híjoles, es que están bien delgaditas por un lado y por otro lado pues están muy cortas, nos tenemos que adaptar a un catéter pediátrico. Y me dice una compañera, yo creo que sí le entra un 20, o sea, un calibre no tan grueso, pero sí más grueso que una aguja pediátrica. Entonces le digo, pues yo me aviento, yo lo voy a canalizar. Y pues ahí vamos como cuando estamos pasando entre dos vehículos y que apenas si cabemos, ¿no? Viendo por dónde va la aguja, por dónde va la guía, ajá, y pues finalmente se queda la aguja adentro y tenemos nuestra venoclisis bien realizada, ¿no? Entonces dijimos, híjoles, pues con los adultos mayores es un trabajo súper importante porque tienen esa característica de que las venas o son más frágiles o tienden a tener mayor resistencia porque hay un proceso que se llama ateroesclerosis, se endurece la pared de la vena y obviamente esto condiciona a que tengamos que emplear un poco de mayor fuerza para canalizar y en ese intento podamos lesionar con mayor facilidad. De hecho, es muy curioso porque también acuérdense que cuando nosotros canalizamos, ¿ya hicieron alguna práctica de venoclisis en algún momento ustedes? Sí, profe. Ok. ¿Y qué pasaba cuando pasaba la aguja a través de la piel? ¿Había dolor o no dolía? Sí, de hecho, bueno, a mí me tocó practicar con mi compañera Paola y hoy, obviamente, si es, cuando es tu primera canalización, pues sí es como de hoy, y obviamente la maestra nos empezaba a decir todo, porque también hay que ver las ramificaciones, ¿no? De las venas y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo cuando me tocó canalizar, pues sí fue así de hoy sientes, o sea, literal sí sientes cómo le va entrando la aguja y luego empieza el retorno y ya y cuando me tocó ser a mí el que me canalizó, arde horrible, como si te pusieran chile, no sé, o sea, arde horrible. ¿Sí? Y esto es como consecuencia de que nuestra piel tiene su máximo esplendor, todas las funciones y procesos que desempeñan de manera normal. En adultos mayores incluso, yo creo que esto se los va a dar a ustedes la experiencia clínica. Van a ver que en la mayoría de los adultos mayores no, el dolor no es exactamente igual como en el adulto joven. Los adultos mayores por lo general te dicen, ay señorita o joven, qué mano tan buena tiene usted, porque la verdad ni se sintió. Y pues hay veces en que tú sientes cuando sí les duele, sí sientes cuando no les duele a tu paciente. Entonces, pues es algo que ya es normal en tu ejercicio profesional y tú vas viendo cada uno de estos cambios y pues a la vez con mayor cuidado lo realizas, ¿no? A mí, por ejemplo, el día de Profe, hoy, ya me ha sí, tocado de que sean un poco más groseros o no sé, los adultos mayores cuando los canaliza o algo así. claro, también tenemos que entender que pues a ningún adulto ni a ninguna persona en general pues nos gusta que nos funcione, ¿no? Entonces debemos de entender que pues para ellos también es una situación incómoda, les desespera más, tienden más a estarse quitando el suero, a estarse jalando
o a intentar hacer algo con ese trabajo que nosotros hacemos de ponerle el suerito, ¿no? Sí, ciertamente son más renuentes a los tratamientos, pero bueno, pues yo creo que gran parte de lo que nosotros podemos hacer es también llegarles en esa parte psicológica, llegarles en esa parte emocional. Yo siempre lo he dicho que mientras nosotros estemos realizando una buena explicación de nuestros cuidados, yo creo que tenemos mayor apertura. Y sobre todo también hacer conscientes a los familiares, porque muchas veces los familiares pues son una parte importante en el tratamiento. Ellos tienen que estar vigilándolos, ellos tienen que estar reportándonos los cambios, puesto que pues no somos un monitor de 24 horas. Tenemos nosotros también más pacientes, tenemos que cumplir con más actividades y pues eso es algo que se agradece, que el hecho que nos puedan compartir esa información. Vamos a ver que en el aspecto cardiovascular, pues esos son los cambios más significativos. Cuando entramos al aspecto pulmonar, pues hablamos también de otros cambios que se van a producir como consecuencia de la involución de las células eh, de los pulmones. Ajá. ¿Cuáles las células que van a conformar estructuralmente el parénquima pulmonar? Así como dijimos que la sarcómera era la unidad funcional de los músculos, en el corazón la célula funcional es el cardiomiocito. ¿Cuál va a ser la célula funcional en los pulmones, específicamente en el parénquima pulmonar? Carolina Lisbeth, ¿cuál va a ser la célula funcional del pulmón? ¿Neumocitos? Exactamente. Los neumocitos 1 y neumocitos tipo 2 son los principales elementos celulares que van a conformar ese parénquima pulmonar. Mientras los neumocitos 1 se encargan del sistema de defensa de los pulmones, los neumocitos 2 se van a encargar de participar en la mecánica ventilatoria. Por lo tanto, nos van a ayudar a facilitar el proceso de ventilación. Sin embargo, pues estructuralmente sabemos que todos nuestros órganos en la vejez van a involucionar y pues no es la excepción en el caso de los pulmones. ¿Qué va a pasar en el caso de los pulmones? Bueno, pues en el caso de los pulmones vamos a ver que hay una disminución de la capacidad pulmonar. ¿Cuál es la capacidad normal que tienen nuestros pulmones en cuanto a la captación de aire? ¿El 80%? No. Así como dijimos que en nuestro cuerpo tenemos de 4 a 6 litros de sangre, ¿cuántos litros de aire le pueden caber a nuestros pulmones? 4, ¿Perdón? el 4, alrededor de 4 y 4, 6 litros. Por ahí más o menos. Recordemos que es de 3, ¿perdón? 5 litros. Ajá, de 3 hasta 5 litros máximo de aire podemos nosotros tener. Y esos 5, de esos 3 a 5 litros de aire se distribuyen en los 3 lóbulos derechos y en los 2 lóbulos izquierdos. Ajá. Entonces, vamos a ver que el 100% de esos 5 litros, considerando como la capacidad máxima, hay una disminución al 80%. Ahí sí, Fernanda, hay una disminución al 80% de la capacidad ventilatoria normal. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la respiración del adulto mayor? ¿Va a disminuir? Va a disminuir y va a ser cada vez un poco más lenta. Incluso hay veces en que los abuelitos pareciera que ni siquiera están respirando, pero vamos a ver que pues estos cambios se producen como consecuencia de ese envejecimiento pulmonar. Vamos a ver también que los pulmones ya no tienen la misma capacidad de relajarse y de contraerse como cuando uno era joven. Por lo tanto, ¿cómo explicarían entonces que puedan tener una buena ventilación los adultos mayores?
Parecería incluso hasta un poco descabellado explicarlo de esta forma, pero realmente el encorvamiento del adulto mayor no solo se debe gracias a los cambios que sufre la columna vertebral, sino también a que como respuesta de los cambios que sufren en los pulmones, los adultos mayores tienden a adoptar una postura que les facilite la entrada y la salida del aire. De hecho, yo creo que ustedes cuando han tenido alguna situación de ahogamiento o que se han estado atragantando con algún alimento duro, ajá, lo primero que hacen es encorvarse hacia adelante para tratar de facilitar la entrada de aire, ¿cierto o falso? Sí. Entonces vean que la estructura de los pulmones, ajá, va a empezar a condicionar una modificación también en la postura de los adultos mayores. Y obviamente también como consecuencia de esta defensa, de estos cambios, mencionábamos los neumocitos 1, que son quienes los defienden. Por lo tanto, hacen más susceptible a nuestros adultos de poder tener infecciones de tipo pulmonar o de tipo respiratorio. Las más comunes son las neumonías. O también en la actualidad se ha visto un incremento increíblemente bastante fuerte en cuestión de cáncer pulmonar, en cuestión de derrame pleural. Y esto pues no solo derivado por el COVID, sino también por otros trastornos que han ocurrido a lo largo de nuestros años de vida. En el aspecto respiratorio, ¿creen que ocurra algo más importante? Pues también yo creo que afecta también el ambiente, ¿no, profe? También a que hay muchas enfermedades respiratorias ahora y más en los adultos mayores. Así es. Por un lado, también vamos a ver la susceptibilidad que tiene nuestro adulto mayor para mantener un desgaste pulmonar importante. Vamos a ver que se fatigan con mayor facilidad. Ajá. Vamos a ver que tienden a modificar su forma de respiración. Ujú. ¿Qué tipos de respiración se acuerdan que conozcan? Magali, ¿qué tipo de respiración se acuerda? Bueno, sería traqueal, pulmonar, branquial, híjoles, nada más me acuerdo de La esas. cutánea. ¿Cuál, perdón, Fernanda? Cutánea. No. ¿Podría Aeróbica. ser, profe, la de la respiración con dificultad? Anaeróbica, ¿no, profe? Bueno, eso sí, nos enfocamos al aspecto celular. Tenemos respiración aeróbica y anaeróbica, pero cuando nosotros hablamos de frecuencia o de tipos de respiración humana, hablamos del patrón respiratorio, cómo se va a comportar de alguna forma en profundidad, regularidad y frecuencia. En este caso tenemos respiraciones euneicas, que son las respiraciones consideradas normal en los tres aspectos que les mencionaba. Podría ser la taquipnea también, ¿no? Ese es el nombre de la alteración que recibe el aumento de la frecuencia respiratoria. Pero tenemos, por Ok. ejemplo, la de respiración Cheyne-Stokes, Kussmaul, respiración de Biot, ajá, Kussmaul también, ¿no? Kussmaul, efectivamente. Entonces, esos son los tipos de respiración que se van a modificar en nuestros adultos mayores. Vamos a ver que también algo bien característico, y no lo mencionamos, algo característico que ocurre con los adultos mayores durante el sueño es precisamente las apneas. Hay algunos abuelitos que hacen unas pausas respiratorias algo prolongadas y evidentemente pues esto representa un problema de oxigenación. Y ahí es precisamente otro de los cambios a los que yo quería llegar. La oxigenación de la sangre en nuestros adultos mayores a veces se ve afectada por esa cantidad de oxígeno que llegan a perder en cuanto a capacidad pulmonar. La saturación, por lo tanto, ¿creen que sea normal? ¿O qué saturación creen que sea normal para estos adultos mayores?
O sea, el rango de saturación, profe, ¿cómo? Ajá. Pues por mínimo 85, ¿no? Ajá, 80 a 100, 80 a 100, no. porque la normal es de 90 a 100, ¿no, profe? Bueno, cuando hablamos de características de oxigenación normal en un adulto, hablamos de que lo normal en una persona adulta es de 94 hacia adelante. En un paciente pediátrico es de 96 hacia arriba. Nunca vamos a llegar al 100 definitivamente, ni adultos ni pediátricos, por cuestiones propias del ambiente, por cuestiones de la altura al nivel del mar, por las patologías y la estructura de cada uno de nuestros órganos. Pero sí esperamos que nuestros adultos mayores por lo menos tengan una o una saturación por arriba de 90%. Cuando empezamos a tener saturaciones por debajo de 90, entonces ya empezamos a hablar de cierto grado de insuficiencia respiratoria. Y por lo tanto, si hay una insuficiencia respiratoria crónica, vamos a empezar a tener también hipoxia crónica. Y esto como consecuencia, ¿qué va a traer? Pues cambios en el estado de conciencia. Y de hecho, precisamente de ahí derivan algunas enfermedades cerebrales por la disminución de la concentración de oxígeno. ¿Sale? Vamos a ver que incluso hay una teoría que se llama teoría de los radicales libres, lo vamos a ver más adelante. Es cuando el oxígeno que nosotros respiramos a ciertas concentraciones empieza a ser tóxico en lugar de ser benéfico para nuestra salud. Y obviamente esa toxicidad se manifiesta en el desgaste y en el deterioro neurológico del paciente, por lo cual sí puede llegar a generar trastornos. ¿Se acuerdan de la película de Avatar? ¿Qué llegaban a ver característico o qué caracterizaba esa película? Aparte de los personajes que eran azules. Aparte de los personajes que eran azules, muy bien. Las mascarillas que usaban para poder como, no sé cómo se Como dice. para poder ir al otro mundo, pues. Ándale, Ok. ajá. Y por lo tanto, esas mascarillas, ¿qué inhalaban a través de esas mascarillas? El oxígeno, ¿no? Exactamente. Oxígeno, ¿no? Exactamente. Entonces, el oxígeno a grandes concentraciones, ajá, puede producir alteraciones neurológicas severas. Entonces, Como incluso, alucinaciones. ajá, incluso precisamente la Asociación Americana del Corazón, por ahí hay una persona que tomó RCP básico y avanzado hace unos meses. Les mencionábamos nosotros en ese curso que esta Asociación Americana del Corazón lo que hizo fue establecer algunos lineamientos para proporcionarles oxigenoterapia a las personas con un infarto agudo de miocardio. Sea joven o adulto mayor, persona que esté saturando por arriba de 90%, no ponerle oxígeno. Porque si nosotros les generamos más concentración de oxígeno de lo que realmente necesitan, pues lo estamos provocando daño y muerte neuronal, como cambios de estos radicales de oxígeno que se encuentran libres en la sangre. Entonces, esto es lo Que que va sería, a perjudicar al adulto. Adelante. Perdón, Fernanda, no le escuché. digo, que sería como una muerte como prácticamente instantánea. Pues no instantánea, pero sí vamos a generar una Bueno, más rápido. secuela neurológica importante. Uh-huh. Si de por sí nuestro paciente con un infarto pues ya está teniendo disminución de la perfusión de sangre, y si nosotros la cantidad de sangre oxigenada que estamos mandando, la estamos mandando hiperoxigenada con radicales y todo, pues todavía vamos a tener un poquito de mayor secuela. Y es hasta paradójico o contraproducente en algunos sentidos, porque sabemos que en un infarto hay tejido que no está recibiendo sangre, por lo tanto, si no recibe sangre, no recibe oxígeno, y lo que requiere es oxígeno, pero también hay que saberlo dosificar dependiendo de la necesidad de saturación y ventilación que tiene tu paciente. Esa es la realidad. Entonces, eso es en cuestión del aspecto respiratorio, cómo se modifica, cómo se van produciendo estos cambios.
y de qué manera van a empezar a repercutir también en otros aparatos y sistemas. Por lo general, siempre cardiovascular y respiratorio siempre van de la mano en el paciente adulto, casi siempre van de la mano. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, está por terminar la videollamada. Genero el nuevo link y en unos 2 minutos estoy nuevamente con ustedes. Ok, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Regreso con ustedes. Bueno, continuamos con nuestros casos que estamos revisando de los cambios. Y bueno, pues como parte también de la modificación que ya veíamos que ocurre en el aspecto pulmonar, también vamos a tener cambios en el aspecto gastrointestinal o en el aparato digestivo. Vamos a tener muchos cambios que se implican, por un lado, la disminución de inmovilidad de los movimientos del intestino. Ajá. En cuestión del peristaltismo, ¿cuál es el volumen o cuál es el tipo, perdón, del número de movimientos que tiene que tener el intestino en un minuto? ¿Cuántos movimientos peristálticos tiene que tener una persona en un minuto?
Jessica, ¿cuántos movimientos peristálticos tiene que tener el intestino en un minuto? ¿De 3 a 4? Bien, de 3 a 5. Es lo que nosotros debemos considerar normal. Y sabemos que si esto no existe, pues entonces el proceso de digestión no es el adecuado, no es el normal. Vamos a ver que también disminuye el tono muscular de la pared abdominal y hay una atrofia de la mucosa gástrica. Por lo tanto, los adultos mayores tienen mayor susceptibilidad a procesos propiamente digestivos, que tienen que ver con la absorción y la distribución de los nutrientes. En este caso, también vamos a ver que los cambios biológicos se producen desde el inicio de lo que son las vías digestivas superiores. ¿Qué cambios nosotros vamos a ver en el adulto mayor a nivel de la boca? La pérdida de dientes. Hay una pérdida de dientes, muy bien. Por lo tanto, ¿qué trastornos crees que puedan ocurrir a causa de la pérdida de dientes? Para la deglución, profe. Para la deglución, efectivamente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no nos ha tocado ver que al abuelito le dan un bistec y pues el abuelito ya ni dientes tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a masticar? Y si lo llega a masticar o a morder o a degradar o a alguna forma a pues sí, a romper en alguna parte más pequeña, ¿cómo va a ser esa deglución? Y efectivamente es la deglución uno de los principales trastornos por los cuales el adulto va a empezar a incurrir aquí. ¿Y qué otro trastorno vamos a encontrar aquí? Oscar, ¿qué otro trastorno crees que podamos encontrar en el aspecto de la boca o de la cavidad oral con los adultos mayores? Profe, ¿podría ser la pérdida de la dentadura? Ya lo había mencionado su compañera, evidentemente, la dentadura, ¿qué más? Oscar, buenos días. Ok, ya nos comentó que no funciona su micrófono. Muy bien. Nelly Dorantes, buenos días. ¿Qué otro trastorno crees que puede ocurrir a nivel de la boca con el adulto mayor? Se les ulcera bueno, en el caso de mi mamá se le ulcera mucho la boca por lo mismo que ella ya trae dentadura. Así es. Puede haber mayor susceptibilidad de ulceraciones o de infecciones. Nosotros le llamamos infecciones micóticas a algunos o alguna película blanquecina que le sale en la cavidad oral, tanto a adultos mayores como a los niños. Nosotros lo conocemos como algodoncillo o vulgarmente lo conocemos como algodoncillo, pero en sí es un parásito o es una bacteria que se llama Candida albicans, es una candidiasis, ajá, la enfermedad que se manifiesta de esta forma. Es muy común en los adultos mayores, ajá. Aquí Oscar también nos está escribiendo que es lo que puede ser la caries. Efectivamente, sí puede ser también la caries, otro de los trastornos más comunes que vamos a ver en la cavidad oral del paciente. La lengua, vamos a ver que normalmente es un signo característico de deshidratación. Cuando estamos mejorando el estado de hidratación de la piel, vamos a encontrar que la lengua puede tener agrietamientos, puede tener lesiones y también va a tener una apariencia como seborral. Seborral decimos que es como una especie de situación grasa
blanquecina, la que vamos a ver ahí. Podría ser Profe, también un cáncer bucal, ¿no, profe? Ese también es otra de las complicaciones que podemos llegar a ver a futuro. Daniela, adelante. ¿se puede desarrollar el cáncer bucal? Sí, definitivamente, y esto es muy común en pacientes, por ejemplo, que son fumadores. Ahorita en la actualidad también nos hemos encontrado con mucho adulto mayor que durante toda su vida fumó. Ajá. Y pues obviamente el humo del cigarro, todos los componentes químicos que tiene, pueden llegar a producir lesiones que se traduzcan en cáncer, efectivamente. Cáncer de las encías, vamos a ver que también tenemos más problemas con las encías. Al no tener piezas dentales, pues evidentemente cualquier alimento que tenga alguna consistencia sólida o un poquito complicada, áspera, ajá, va a generar lesiones en el nivel de la encía, provocando gingivorragia o hemorragia gingival. Ajá. ¿Qué más podemos tener aquí? ¿Qué más se imaginan que puede ocurrir en la cavidad oral y tan solo en la pura boca? Imagínense. ¿Una infección en las encías? Pueden ser infecciones, muy bien. Mal aliento. Lesiones benignas de la mucosa también. Pueden ser ambos casos, tanto las infecciones de la mucosa como... Ay, perdón, es que aquí tuve la visita de un animal inesperado. Ya, pero bueno, qué bueno que no tenía la cámara, si no también se hubieran espantado. Bueno, ya, creo que ya pasó. La Enfermedades sensibilidad crónicas, también, profe. ¿no, profe? La sensibilidad también efectivamente, en cuestión del gusto, la percepción de los sabores, hay una disminución también de la sensibilidad de la percepción de sabores y además de las papilas gustativas. Ajá. Esto es como consecuencia de los cambios estructurales que sufre, ajá, lo que es la lengua. ¿Qué otras cuestiones creen que pueden ser importantes mencionar? ¿La enfermedad periodontal también entra ahí, profe? Enfermedades periodontales, muy bien. Y bueno, esto es tan solo una cuestión bien importante de valorar en el adulto mayor. El siguiente trastorno que nosotros vamos a encontrar es ya propiamente en el esófago. Sabemos que hay cambios en el esófago que también pueden ser importantes de revisar porque pueden en un momento determinado generar una complicación como puede ser un sangrado. Hay algo que se llama varices esofágicas. Hay muchos adultos que también durante toda su vida fueron bebedores o tomaron muchas bebidas alcohólicas durante muchos años de su vida y obviamente esto condiciona a que se generen varices esofágicas y pueden llegar a tener sangrado. Finalmente llegamos al estómago. En el estómago vimos que hay una pérdida de la elastancia de la capacidad gástrica, disminuye por lo tanto la capacidad gástrica y obviamente esto trae como consecuencia pues, que nuestro adulto tenga una saciedad rápida, es una saciedad pronta cuando está consumiendo alimentos. Ajá. Por lo tanto, imagínense, un abuelito que ya no puede comer normalmente y aparte de lo que come es muy poca la cantidad de lo que come. Entonces su organismo se va a adaptar a una cierta cantidad de llenamiento o de saciedad y de ahí entonces vamos a ver desórdenes nutricionales y metabólicos en el adulto mayor. Vamos a ver que también hay una disminución de enzimas digestivas, vamos a ver que hay una disminución de jugo gástrico y puede generar otro tipo de lesiones, como pueden ser las úlceras gástricas, sobre todo si el abuelito no se alimenta de manera adecuada. Ajá. Y Cáncer de pues ahí ya puede estómago. surgir la desnutrición, ¿no? Perdón. Adelante, Karen, perdón. Ah, no, que digo que de ahí ya puede surgir la desnutrición de muchos adultos mayores que se ve. Así es. ¿Por qué creen que a los adultos mayores generalmente también se les recomiendan algunos suplementos alimenticios como el Ensure, como
Bueno, sobre todo el Ensure, que tiene una cantidad de proteínas bien importante. Pues porque ya no comen igual, ¿no? Ujú. Y sobre A lo todo mejor para Aparte, tratar, como usted dijo, tiene eh, su absorción es menor de tienen los que tratar, alimentos. su ajá, absorción ya es muy lenta y aparte pues igual, súmele también que pues ya dicen, pues ¿para qué me como eso si no puedo? O sea, si no lo puedo masticar. ujú. O ¿para qué me como eso si al rato, no sé, tengo agruras? Entonces ya empiezan también a relacionar eso de que, ya no, esto sí, esto no, y también pues ya dejan de comer. Entonces pues Ok. ya, Profe, una eh, pregunta. Adelante, Daniel. Así, por ejemplo, la pérdida de dientes y los problemas en la boca pueden ser factor de que los adultos mayores, ¿cómo se dice? Mm, pierdan peso, o sea, Sí, que coman, pero que no, o sea, que coman, pero no estén gorditos, por ejemplo. Es que no sé cómo exactamente. explicar. Sí, porque precisamente al no comer adecuadamente, imagínate, ¿qué alimentos tienen mayor aporte de proteínas? Pues todas las carnes. Entonces, todas las carnes, si no se pueden digerir de manera adecuada, pues el aporte proteico que les va a dar esa masa muscular o esa estructura muscular que necesitamos para tener fuerza, pues no se va a poder soportar. Por lo tanto, sí tienden a bajar mucho de peso. De hecho, ustedes hagan el ejercicio algún día, ustedes son jóvenes, lo pueden hacer, traten de no comer carne, traten de comer más verduras, frutas, a lo mejor no tanto pan, no tanta carne, no tanta grasa, sobre todo para que vean la diferencia, cómo fácilmente pueden perder peso sin el hecho de consumir carnes. Y hablo de las carnes solo en específico porque son el alimento que tienen mayor cantidad de proteínas y por lo tanto si no consumen este tipo de alimentos y solamente los tenemos a base de fibra, a base de algunos micronutrientes o vitaminas, pues obviamente que el desarrollo no va a ser el mismo. Por lo tanto, el peso pues no se va a ver, no va a haber una ganancia de peso como tal. Ajá. Entonces sí tienen que tener Gracias, cuidado, profe. ¿eh? ¿Han probado alguno de ustedes alguna vez el Ensure? Sí. sí. Sí, profe. ¿Y cómo les fue con el Ensure? Ay, bueno, en mi punto, sabe feo. A mí no me gustó. ¿Ok? ¿Y si Pero sí, leyeron? ¿Y si leyeron incluso, el...? Ajá, adelante. incluso me mareé. Yo creo que fue por las vitaminas que trae, porque sí ¿Y, me mareé. y si leyeron de casualidad la etiqueta de advertencia? No. Se los digo porque a mí también me pasó. Como dice la etiqueta ahí, ese suplemento alimenticio es únicamente para adultos mayores, porque tiene una cantidad de proteínas increíblemente bárbara y pues obviamente un consumo excesivo de proteínas lo que da es diarrea. Entonces, a alguna persona pues, le pudo ir muy bien, se mareó y nada más, pero al que de plano sí le fue terriblemente mal fue un O sea, servidor que es genera como un mucha laxante diarrea. para uno, profe. ¿Perdón? O sea que prácticamente ese para uno es ¿Sí? como un laxante. No es laxante. Lo que pasa que las proteínas son, acuérdate que dentro de las biomoléculas son moléculas de gran tamaño o de mucho peso molecular, son macromoléculas. Entonces, para la digestión de estas moléculas tienen que pasar mucho proceso. Ajá, las tienen que descomponer en partes más simples para que tu cuerpo las pueda digerir. Entonces es como si literalmente tú te comieras una bomba atómica que le cae a tu estómago y tiene que trabajar muchísimo para poder digerir toda esa cantidad de proteínas que tú estás consumiendo. Por lo tanto, genera mucha diarrea, genera mucha diarrea. Y hasta que después de que vimos la etiqueta dijimos, perfecto, solamente es para adultos mayores. Hasta ese momento entonces no te quedan a veces algunas cosas claras, pero entendiendo la dinámica de la digestión del adulto mayor, es como nosotros vemos estas funciones en general. ¿Sale? Ok. Muy bien. Vamos a ver que también hay una situación con el hígado. También es algo que es muy importante mencionar. Si bien el hígado no es una parte estructural del sistema digestivo, pero sí es un órgano anexo.
Cuando hablamos órgano anexo, pues hablamos de que es un órgano que sí participa en algunas fases de la mecánica nutricional. ¿Y esto por qué? Porque ¿qué produce el hígado? ¿Qué produce el hígado? ¿Qué sustancia produce este órgano? ¿Insulina? ¿No? ¿Cuál, profe? El hígado, ¿qué sustancia produce? La bilis, profe. Efectivamente. Y la bilis, su función principal es pues emulsificar las grasas, es decir, las moléculas de ácidos grasos que nosotros consumimos en los alimentos, descomponerlas para que se puedan absorber. Mientras unas se van a ir al tejido adiposo, a esos borditos que nosotros le llamamos, la grasa pues también se va a absorber o se va a aprovechar. Y también es la responsable de que las evacuaciones tengan esa coloración café o café oscuro. Ajá. Y obviamente pues esto pues va a contribuir a que también tengan problemas de digestión los adultos mayores. ¿Qué otro órgano abdominal o qué otro órgano del aparato digestivo tenemos? ¿La vesícula? La vesícula biliar, muy bien. Aunque la vesícula biliar, si bien es cierto que su participación en el proceso de digestión no la hay, recordemos que únicamente es como un reservorio donde se puede almacenar la bilis. Esa es la única función que tiene la vesícula biliar. Perdón, la vesícula biliar nos va a apoyar únicamente para almacenar esta bilis y poderla vertir directamente hacia el intestino y poder tener esa digestión. Por otro lado, también tiene una influencia hacia otro órgano. ¿Cuál es ese otro órgano? Hace ratito sí lo mencionaba, si no me equivoco, Alma, creo que fue la que la mencionó. ¿El páncreas? Exactamente, y este órgano sí produce la insulina. En este caso, pues lo que hace la bilis o la vesícula biliar es estimular al páncreas para que conforme lo que nosotros conocemos como jugo pancreático. También se va a vertir al intestino y va a participar en la digestión de algunos alimentos. Entonces vean que sí tiene una importancia, pero bueno, su importancia va más allá que solamente ser únicamente un reservorio de la bilis mientras ésta sale hacia el intestino. ¿Qué otros órganos anexos tenemos en nuestro intestino, en nuestro estómago, perdón, en nuestra cavidad abdominal como parte del sistema digestivo? El intestino grueso, el delgado. ¿Ok? ¿Cuántas partes conforman el intestino delgado? Profe, sí es el deudeno, el yeyuno y el Ajá. píloro, ¿sí Duodeno. son esas? El íleon, ajá, Ah, duodeno, ileón. yeyuno e íleon. Esos son efectivamente las tres porciones del intestino delgado. Y precisamente estas tres estructuras son bien importantes porque muchas veces algunos de los trastornos digestivos, hay muchos abuelitos que conviven con diarrea y conviven con diarrea de manera crónica. Y esto es porque precisamente a nivel estructural de estas tres partes del intestino delgado, es donde se lleva a cabo la mayor parte de absorción de los nutrientes, pero también a veces se puede ver afectada por la colonización de algunos microorganismos. Y estos microorganismos lo que hacen es aplanar esas vellosidades que se encargan de absorber esos nutrientes y por lo tanto las evacuaciones van a ser de tipo diarreico. Ajá. Vamos a ver que también si no hay una motilidad intestinal, los adultos mayores pueden llegar a desarrollar algo que se llama oclusión intestinal, y la oclusión intestinal ahora sí se puede dar en cualquiera una de las tres porciones del intestino grueso. ¿Cuáles son las porciones del intestino grueso?
tenemos lo que es el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Esas son las tres porciones que nosotros tenemos en el intestino grueso. Y bueno, finalmente pues esto es lo que nosotros vemos o los cambios que hemos analizado en cuestión del aparato digestivo. ¿Dudas hasta aquí con el aparato digestivo? Yo, profe. No, profe. No, profe. Ok, Ya no, profe. muy bien. Tenemos cambios biológicos también a nivel del sistema urogenital. En el sistema urológico vamos a ver que por lo tanto hay un volumen o una pérdida de volumen y de la capacidad de concentración de la orina por parte del riñón. Se produce un debilitamiento del esfínter que controla la uresis. La vejiga pierde tono y se pierde la capacidad de la micción completa, quedando orina residual. Aquí ya hablamos de un problema y de un trastorno muy común en el adulto mayor que se llama incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria pues se da precisamente por esta atrofia que sufren algunos de los órganos que participan en la uresis. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar que las abuelitas dicen se le cayó la vejiga? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Han escuchado decir que dicen las abuelitas, ay, se le cayó la vejiga? Que tiene la vejiga caída, ¿no? O que tiene la vejiga caída, muy bien. ¿Qué significa eso de vejiga caída? Pues que es incontinente, No algo así. necesariamente, pero puede ser. Bueno, yo por lo que así lo he escuchado, así de una vez una señora le dijo, es que tiene la vejiga caída y la señora le dijo, no, esta es incontinente. Y yo, órale. Es que nosotros cuando escuchamos vejiga caída, pues lo que podemos sospechar, ¿no? Pues levántenla, ¿no? Pero no se trata de eso, sino No se puede. se trata de una alteración y una atrofia del tejido conjuntivo que va a darle la posición a este órgano. Hay una flacidez. En el caso de las pacientes embarazadas es muy común también, porque hay una compresión de la pared abdominal contra la vejiga por la ocupación del producto. Entonces, en un adulto mayor, la vejiga se le dice que es una vejiga neurogénica. ¿Por qué neurogénica? Porque precisamente esa atrofia la conduce a que tenga una disfunción. Les ha pasado que el abuelito dice, quiero ir al baño, va al baño y no hace nada. Y tiene la sensación y la sensación y la sensación de querer orinar y no orina. Y esto como consecuencia de precisamente de lo que nosotros le decimos vejiga caída, pero no es otra cosa más que una atrofia que ocurre a nivel de la musculatura lisa que tiene esta vejiga. Ajá. Y precisamente ese músculo liso, al igual que el corazón, pues tiene la función de mandar un estímulo a nuestro cerebro cuando tenemos un llenamiento vesical o cuando tenemos globo vesical, que es el nombre correcto que decimos médicamente. Por lo tanto, los abuelitos van a tener esa incapacidad de determinar en qué momento sí quieren realmente ir al baño y en qué momento no lo quieren hacer. Esa es la realidad. Vamos a ver que también en este sentido los adultos tienen mayor capacidad o van perdiendo, perdón, mayor capacidad de producir orina. Es decir, que va la nefrona empezando a disminuir su trabajo, va empezando a generar trastornos en la reabsorción de líquidos. De hecho, también gracias a que hay esta incapacidad del riñón, ajá, de producir la orina, pues vamos a ver que también puede haber un aumento gradual o sustancial de la presión arterial por la afectación directa que sufren las glándulas suprarrenales. ¿Qué más vamos a observar en este tipo de órganos o qué más cambios vamos a hablar en los órganos que participan en la uresis? En el caso de los hombres, ¿qué cambios vamos a ver? ¿Cómo, profe? En el caso de los varones, ¿qué vamos a observar como cambios adicionales en estos órganos que participan en la micción?
puede haber también algo que nosotros conocemos, perdón, como estenosis ureteral. Puede disminuir la luz del calibre de los uréteres y disminuir, por lo tanto, el flujo urinario. Eso es muy común en los adultos mayores, que también veamos que disminuye el flujo urinario. Ya no van a orinar a lo mejor con esa intensidad o con esa fuerza, sino va a disminuir el chorro. Ajá, va a haber incluso periodos de micciones intermitentes, va a haber fuga, ajá, o cierta incontinencia en cierto grado. Vamos a ver también que en algunos otros trastornos neurológicos, pero que sí intervienen en este proceso de micción, en el caso de los varones es el crecimiento prostático o hiperplasia prostática. Eso también tiende a comprimir el conducto por el cual se vierte la orina de la vejiga hacia el exterior. Y pues obviamente en el caso de las mujeres, otro de los cambios que va a ser muy común y que es muy recurrente es la generación de infecciones del tracto urinario. Cuando hay infecciones del tracto urinario, pues esto es porque hay cercanía de la vagina con el ano, y aparte también hay una distancia más corta entre el meato urinario y la vejiga. ¿Cuántos centímetros dijimos que puede llegar a medir el tracto ureteral desde el meato urinario hasta la vejiga en la mujer? No recuerdo. De 5 a 7 centímetros. Entonces, vean, es una distancia muy corta. Entonces, por lo tanto, si es una distancia muy corta, hay mayor facilidad o hay mayor problemática de que se generen infecciones del tracto urinario. Entonces, vamos a ver Aparte, cambios. Sí, adelante. ay, perdón. Aparte de que las paredes vaginales se vuelven más delgadas, ¿no? Exactamente, esto ya lo vamos a ver en los cambios urogenitales. Bueno, ahorita estábamos hablando de los cambios urológicos, vamos a ver los cambios genitales Perdón. en ese aspecto. Pero está bien, no te preocupes, vamos bien. Y ahora sí, en el sistema endocrino, recordemos que también muchos de los cambios dentro de las teorías del proceso, de los procesos del envejecimiento, tienen que ver precisamente con algunas sustancias que nuestro cuerpo deja de producir. En este caso, por ejemplo, hay hormonas que participaron durante toda nuestra vida a controlar el crecimiento y el desarrollo de nuestros órganos. Y algunos de estos órganos, como la tiroides, como los ovarios, como los testículos, que producían ciertas sustancias para mantener el equilibrio en nuestro organismo y algunas funciones, pues también se van a ver afectados. En el caso de las mujeres, vemos que la principal afectación se da a nivel de los ovarios, porque hay una incapacidad de producir la cantidad suficiente de estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, y estas se encargan de regular muchos procesos metabólicos y también a nivel urogenital. Se encargaron en su momento de darle las características físicas a sus órganos sexuales, pero también se encargan de que el proceso de envejecimiento de los órganos genitales también se vayan manifestando de una forma gradual. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los estrógenos y la progesterona siempre promovieron a que se esté produciendo el proceso menstrual. ¿Qué pasa cuando pierden el proceso menstrual las mujeres? Llega una fase climatérica, nosotros llamamos fase climatérica, ajá, y que tanto para hombres como para mujeres ahora ya hoy día se conoce como climaterio, únicamente se diferencia climaterio masculino, climaterio femenino, y en este climaterio precisamente empieza a involucionar las características biológicas de los órganos sexuales. Por ejemplo, Fernanda, ¿qué cambios aparte de la resequedad vaginal, que es uno de los cambios muy importantes en la mujer, qué otros cambios tú puedes mencionar que ocurre con los órganos genitales femeninos? Mm,
Se hacen como arrugaditos, ¿no, profe? Permítame tantito, Daniela. Adelante, Fernanda. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Aparte de la resequedad vaginal, ¿qué otros cambios puedes mencionarme que ocurren a nivel de órganos sexuales femeninos o genitales? Que dejan de producir el estrógeno y la progesterona. En cuestión de la apariencia física de los órganos genitales. No. No tengo idea. Vamos a ver en ese sentido, adelante Daniela, ¿qué nos querías aportar? Que si en el cambio físico se hacen como arrugaditos. Ciertamente hay una atrofia de los labios vaginales. De hecho, en la mayoría de las mujeres adultas, los labios mayores llegan a cubrir a los labios menores. Vamos a ver que también hay una atrofia en el tejido que se encuentra en la cavidad vaginal. Puede haber prolapso, puede haber también alteraciones en la posición del meato urinario. De hecho, cuando a ustedes les toque poner sonda vesical a pacientes mujeres, van a ver que una de las dificultades a las que se van a exponer es precisamente en la localización del meato urinario. Esto porque se hace más posterior, es decir, con el paso de los años, ese tejido, esa entrada, ese orificio del meato urinario se va empezando a localizar en la parte más posterior de su cuerpo. Entonces, sí empieza a ser un problema para abordar en ese sentido la vía urinaria. Vamos a ver que en el caso de los hombres hay un también descenso de los testículos, hay un aumento del tamaño del escroto, que es la bolsa que contiene a los testículos. En el caso de los hombres, por ejemplo, a nivel reproductivo, no se deja de producir espermatozoides, únicamente el cambio más significativo, pues evidentemente es que la calidad del esperma no es igual al de una persona joven. Adelante. O sea que un adulto mayor de, por ejemplo, unos 59, 60 años todavía puede tener un hijo. Sí, incluso hasta adultos todavía mucho mayores. Obviamente, como les comento, no esperemos que sea puede ocurrir, sí, definitivamente sí, puede ser un hijo sano, pero recordemos que todas las características genéticas de nuestras células con el paso de los años también se van deteriorando. Por lo tanto, el material genético que aporta el masculino hacia un óvulo puede tener ciertas alteraciones que en un momento determinado del crecimiento y del desarrollo del niño pueden llegar a manifestarse. Por ejemplo, me tocó el caso de un familiar hace ya unos años, un familiar lejano, por cierto. Es una chica, es una prima que tenía, si no me equivoco, 20 años. Y sonará muy extraño el caso, pero realmente que sí hay casos de estos porque sí los hemos vivido. Su pareja tenía 62 años. Imagínate que hace una niña de 20 años con un adulto de 62 años, ¿no? Pues decían por ahí, ¿no? Por lo menos deja que se bautice, ¿no? Literal. Sugar Daddy. Literal, entonces pues tuvo con este señor 3 hijos y los 3 hijos ahí están. Entonces sí puede surtir un embarazo pues normal, puede tener un embarazo sano, pero pues evidentemente pues esto puede pasar en un momento determinado. A mayor edad es mayor el riesgo a los que nos exponemos como seres humanos. Y por platicarles pues más casos, ¿no? Pero bueno. El sistema inmunitario, que también es otro de los principales afectados como parte del proceso del envejecimiento,
Es este sistema que se encarga de protegernos. Recordemos que nosotros estamos protegidos por diferentes mecanismos de defensa que pueden ser celulares y estructurales. Cuando hablamos de elementos celulares, hablamos de todos los linfocitos, leucocitos, basófilos, eosinófilos y todas las sustancias inflamatorias que produce nuestro cuerpo como parte de una respuesta inmunológica. Y cuando hablamos de estructuras, hablamos de plexos, ganglios, amígdalas, que en su momento nos van a también defender de agentes infecciosos. La edad, por lo tanto, también tiende a involucionar las funciones de estos elementos, tanto celulares como estructurales. De hecho, hay una teoría inmunológica que nos habla de dentro del envejecimiento la mayor susceptibilidad de ello. Por lo tanto, es menos sensible y más susceptible a infecciones de todo tipo. Esto siempre en el adulto mayor. Y no es porque el adulto quiera hacerlo. Realmente la naturaleza del sistema inmunológico le va a ir dando la pauta para poderlo exponer más a este tipo de infecciones. ¿Qué órganos, por ejemplo, en la edad pediátrica se encargan de darle inmunidad al paciente? ¿Con qué órganos nacemos y nos desarrollamos hasta cierta edad nuestra inmunidad? ¿Cuál, perdón, Belén? Con los pulmones, bueno, los pulmones son los que, bueno, es una forma donde pasan la inmunidad, bueno, es donde más o menos está la inmunidad, que, bueno, que te va a ayudar. No sé, estoy bien. Las cavidades óseas. Perdón, Daniela, ahorita regreso contigo, Belén. Adelante, Daniela. Ojo, nosotros nacemos con algunos órganos que nos van a dar la inmunidad. Por un lado, el timo. ¿Escuchan y conocen o han escuchado hablar de este órgano que es el timo? Sí. ¿Qué es el timo, Gabriel? ¿Y dónde se encuentra? Profe, bueno, ¿lo puedo decir yo? Adelante, Magali. Bueno, según yo se encuentra en el esternón, ¿no? Así es. ¿Y qué función tiene el timo? Elabora los glóbulos blancos. O células de defensa, muy bien. Ajá. ¿Hasta qué órgano participa en su formación este órgano? ¿Qué preguntó, profe? Perdón. ¿El pulmón, el corazón? ¿Hasta qué edad deja de producir anticuerpos este órgano? Creo que en la adolescencia, ¿no? Por ahí de los 12, 13. Ok, ¿tú crees que una persona de 12 o 13 años tenga este órgano? Bueno, eso creo, pero la verdad no sé si sé correctamente. ¿Tú Creo que tendrías después. este órgano? En este momento, si te tomamos un ultrasonido, una tomografía, lo que quieras, ¿crees que va a salir el timo reflejado en ese estudio? Yo digo que sí, profe, porque dicen que produce células, ¿no? Entonces yo digo que sí. Ok. Para fines de la ciencia y para fines de lo que nosotros debemos de conocer, hay algunos órganos que nacen, maduran, crecen y se desarrollan y desaparecen. En este caso es el timo. El timo nos produce células de defensa, como bien mencionó Gabriel, hasta los 7 años de vida. Después de los 7 años de vida, su producción empieza a disminuir considerablemente, importantemente, y este Oiga, profe. órgano empieza a desaparecer, se desintegra, y su desintegración se da entre los 7 y los 12 años de vida aproximadamente.
Esto significa que una persona más allá de los 12 años, de manera normal, no debería de tener este órgano, porque es un órgano que solito desaparece. Ajá. Hay otros órganos que nacen, crecen y reproducen organismos o células de defensa, perdón, hasta ciertas edades, como el caso del apéndice, como el caso de la vesícula, ajá, que van a producir defensas hasta los 7 años de vida. Estos órganos, a diferencia del timo, solamente producen hasta esa edad, pero cambian o modifican de manera radical su funcionamiento por la especialización que adquieren con la maduración de los demás órganos, en este caso de la digestión. Entonces, si ustedes buscan un timo en pacientes adultos, raro el caso que van a encontrar que sí tengan timo. Y si no, y si tienen el timo, es un trastorno por ahí que puede estar teniendo nuestro paciente a nivel hormonal. ¿Salen? ¿Dudas? Ok, profe. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Y pues el sistema inmunitario, pues obviamente, pues es esa parte, ¿no? De que nos hace más susceptible en la defensa de nuestro cuerpo. También tenemos el envejecimiento del sistema nervioso. Este está caracterizado por células del sistema nervioso que no pueden reproducirse, de hecho son las únicas células que no se regeneran y al contrario, con la edad van disminuyendo en cantidad. A nivel funcional hay una disminución generalizada de la sensibilización. Hablábamos del gusto, por ejemplo, de la sensibilidad periférica y aparece el temblor senil. Este temblor senil es característico de todos los adultos mayores. No puede representar ninguna enfermedad al menos de que se demuestre lo contrario. Es decir, que puede ser normal en todos los adultos mayores sin tener de manifiesto ninguna enfermedad. En el aspecto biológico de las neuronas también se experimentan cambios en la vista, ajá, en la agudeza visual, en la amplitud del campo visual. Algo que, por ejemplo, nosotros vemos es como lo que estamos viendo en la pantalla. Ustedes únicamente ven a lo mejor la parte posterior en la que me encuentro, pero no ven hacia los laterales. En este caso, el adulto mayor, su vista siempre va a estar enfocada ahora así. Su campo visual se reduce drásticamente, ya no permitiendo ver hacia los lados. Incluso de esta forma también vamos a ver que se reduce su campo visual. Por lo tanto, si se han percatado cuando los adultos mayores van a empezar la marcha, primero agachan la cabeza para ver dónde van a pisar. Si se han percatado de eso, Sí, profe. Sí, y es porque precisamente han perdido el campo visual en un cierto grado muy importante. Ustedes como jóvenes pues no necesitan a lo mejor ver tanto, porque incluso yo puedo ver mis palmas de las manos hacia ambos lados. Puedo ver que hay una puerta de mi lado derecho, puedo ver que hay computadoras de este lado, sin necesidad de girar mi vista hacia este lado. Entonces vean cuánto se reduce el campo visual de los adultos mayores. La agudeza visual definitivamente también es mayor susceptibilidad de que puedan presentar accidentes. Ajá. El oído, que también es otro de los trastornos orgánicos que vamos a poder ver en los adultos mayores. ¿Qué pasa con el oído? Bueno, pues vamos a disminuir o vamos a ver la disminución de la agudeza auditiva, lo que nosotros conocemos que van a desarrollar una sordera crónica, pero junto con la sordera también vienen problemas de equilibrio. Jocelyn, ¿por qué se producen los trastornos del equilibrio? ¿Por qué te imaginas? Ay, permítame un momentito. No me acuerdo muy bien.
¿Por qué se produce ese vértigo? No, profe, no me acuerdo. Ok, no se preocupen. Recuerden que el oído tiene dos funciones muy importantes. La primera, la audición, el sentido de la audición. Y segunda, pues también el desarrollo del equilibrio. Recuerden que para ambos procesos, tanto como para la audición como para el equilibrio, el oído está dotado de unas estructuras llamadas huesecillos. Estos huesecillos son los responsables de poder llevar a cabo ciertos procesos en cuestión de transmitir el sonido por un lado y por otro lado también de mantener el equilibrio por medio de un sistema acuoso que se encuentra dentro del oído. Ahora, con el paso de los años, estos huesecillos van empezando a calcificarse, es decir, se solidifican y ya no van a tener la misma elasticidad ni la capacidad ni de tanto transmitir el sonido, ni mucho menos de poder mantener el equilibrio. Por eso el adulto mayor siempre tiene un vértigo que denominamos vértigo benigno. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda en ese sentido o vamos bien? Vamos bien, profe. Y por ejemplo, cuando es por la presión arterial, ¿ese ya es otra cosa? Sí, la presión arterial definitivamente es otro trastorno, pero al final del día no representa o no se involucra tanto con en ese aspecto. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Muy bien. El gusto y el olfato, que también son características genéticas que vamos a ver que se van a perder con el paso de los años. Esto es también por las terminales nerviosas que se encuentran tanto en el oído como, perdón, en el gusto, en la lengua, lo mencionábamos, como en la nariz, que son prolongaciones de dendritas que deberían de participar en este proceso. Sin embargo, pues también hay un deterioro neurológico en ese sentido. También en cuestión de la sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa, Y bueno, esto es en general todo lo que tiene que ver con los cambios físicos o biológicos. En específicamente nos enfocamos, si se dan cuenta, en todo lo que fueron los cambios biológicos del envejecimiento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. entonces terminamos nuestra clase el día de hoy. Por ahí les voy a mandar la presentación porque la próxima semana, como acordamos, va a haber evaluación. En el transcurso de la mañana espero que me den la información acerca de las personas que van a acudir en este primer bloque a clase presencial la próxima semana. Obviamente, pues todos van a venir, pero esto es evidentemente conforme nos vayan dando las indicaciones de esta hibridad en relación al regreso a clases presenciales. Y también, pues, alguna temática que sea de interés para ustedes, para ir empezando a programar y aprovechar esa clase que tenemos de 2 horas. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, mi sugerencia sería una práctica. Mi sugerencia sería una práctica. Piensen qué tema o qué práctica tienen a lo mejor cierta necesidad de practicarlo, de ensayarlo de manera oportuna para que no tengan tanto problema cuando se vayan a práctica. ¿Sale? Ok, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, pues entonces que tengan excelente día y nos vemos en la próxima semana para sus evaluaciones. Sí, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Gracias, profe. Buen día. Gracias, Hasta profe. luego, buen Bye. día.